pequeña comparación entre un modelo de válvula y otro modelo, y también vamos a ver las características de operación de las válvulas. La definición. Una válvula es un aparato que regula directamente la presión, el caudal u otro parámetro del fluido en la línea de proceso. ¿Ok? Esa es la definición. Si bien es cierto, una válvula básica, ¿no es cierto?, va a estar relacionada directamente en afectar la presión del sistema, ya sea bajando la presión, y también, ¿no es cierto?, controlando el caudal. Pero también hay otros parámetros en el fluido, por ejemplo, como el aire, que ahí vamos a conocer algunas válvulas de aire, y también, por ejemplo, otro tipo de válvulas, como por ejemplo una anticipadora de golpe de ariete, la cual, ¿no es cierto?, anticipa la onda en una impulsión cuando viene la presión bajando, ¿no es cierto?, por la matriz. Esas son ondas positivas, ¿no es cierto? Lo que hace esta válvula, ¿no es cierto?, es anticipar a través de dos pilotos, anticipan estas ondas y botan el exceso, ¿no es cierto?, de presión a la atmósfera. Lo mismo las válvulas de alivio, que son válvulas, ¿no es cierto?, de sobrepresión, que cuando la línea, ¿no es cierto?, o la cañería, ¿no es cierto?, que va completamente llena de agua, sufre una sobrepresión de trabajo, esta válvula también determina, ¿no es cierto?, esta sobrepresión y se abre y bota, ¿no es cierto?, la sobrepresión, la expulsa sobre la atmósfera, ya que son válvulas que están conectadas no en la línea, sino que están conectadas entre la cañería a la entrada y a la salida están conectadas a la atmósfera. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bien. Vamos a ver algunos conceptos también que nos van a servir un poco para el curso, que es lo que es el caudal. El caudal, ¿no es cierto?, es la cantidad de líquido que circula a través de una conducción, en este caso vamos a pensar que es una cañería de PVC, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Puede ser expresado en metros cúbicos hora, en litros por segundo, litros por minuto y, digamos, en norma americana como galones por minuto. Nosotros es una norma que, si bien es cierto, a veces viene en los catálogos de los fabricantes de Estados Unidos. La verdad cosa es que nosotros en Chile ocupamos las tres primeras, ¿bien? Eh, para que también anotemos ahí en el cuaderno, ¿no es cierto? Un metro cúbico significa que son 1000 litros. Y en este caso, cuando hablamos de metro cúbico hora y hablamos de un metro cúbico hora, estamos, ¿no es cierto?, determinando de que en una hora de reloj van a pasar 1000 litros. Por lo tanto, cuando hablamos de 5 metros cúbicos hora, significa que en la hora de reloj van a pasar 5000 litros. Y también podemos hacer las conversiones a litros por segundo, tomando, ¿no es cierto?, la unidad de metro cúbico, dividiéndola por 3.6, y en forma inmediata nos va a dar la cantidad de litros por segundo, en este caso, digamos, lo que está circulando a través de una conducción. Por ejemplo, si yo quiero hacer un riego de jardín y quiero determinar cuál es el caudal, ¿no es cierto?, que tengo disponible como para poder hacer el diseño, para poder poner los aspersores en el jardín, lo que yo hago, ¿no es cierto?, que me voy a la llave, ¿no es cierto?, en este caso de la casa, pongo un balde, ¿no es cierto?, por ejemplo, pongo un balde de 5 litros, abro la llave y tomo el tiempo, ¿no es cierto? Y dependiendo cuando el tiempo que demore en llenar el estanque de 5 litros o el balde de 5 litros, puedo determinar, ¿no es cierto?, el caudal. Por ejemplo, que se haya demorado 30 segundos en llenar 5 litros, significa que tengo, ¿no es cierto?, 10 litros por minuto. ¿Ok? Hago las conversiones pensando de que 60 segundos es un minuto, 60 minutos es una hora, y así. ¿Ok? Entonces puedo multiplicar o puedo
dividir dependiendo, digamos, lo que quiera conseguir, ¿ya? Pero la forma, como te digo, de obtener en una casa el caudal disponible es muy simple a través de colocar un balde y saber cuánto tiempo se llenó ese balde. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Muy bien. Y luego también vamos a conocer, ¿no es cierto?, otro término también necesario, que es la presión. La presión es la fuerza ejercida por un líquido o gas sobre la superficie de un sólido con el que está en contacto. Es la fuerza. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, el caudal, ¿no es cierto?, que es la cantidad de litros en un tiempo indicado, ¿no es cierto? En este caso hoy día tenemos la presión. Y la presión nosotros tenemos un instrumento que se llama manómetro, y el manómetro es el instrumento indicado para medir la fuerza, la presión, ¿no es cierto? Pero es el instrumento indicado de medir la presión positiva. ¿Alguien sabe cómo se llama el instrumento que mide la presión negativa? ¿Aló? ¿Me están escuchando, verdad? Estamos escuchando. No sé Ah, si vale. alguien sabe, lo puede Sí, entrar sí. en el chat. ¿Alguien sabe cómo se llama el que mide presión negativa? Bueno, como decía, el manómetro mide presión positiva, pero si yo un manómetro lo pongo en una succión de una bomba, donde ahí tengo succión negativa, ¿no es cierto? Posiblemente que este instrumento no me sirva para medir la cavitación o medir, digamos, la presión negativa de saber si está óptimamente funcionando la succión de la bomba. Ese instrumento se llama vacuómetro, y cuando uno lo mira, da la impresión de que es un manómetro que está malo, porque la, el indicador está hacia el otro lado, y cuando se mide succión negativa, el indicador vuelve a la posición midiendo la sección negativa. En cambio, en el manómetro, como está en la presentación que le estoy mostrando, ¿no es cierto?, está descansando en el cero, y al colocarlo en una instalación donde tenga presión positiva, este manómetro me va a indicar, ¿no es cierto?, la presión en la cual está en este caso sometida la cañería, por ejemplo, la cañería de PVC. Entonces, generalmente los manómetros también tienen doble indicación. Tienen un número, ¿no es cierto?, por fuera, y tienen números más grandes por dentro. Generalmente el número por fuera está en rojo y el de adentro está en negro, ¿correcto? Y eso significa, digamos, de que está midiendo en distintas escalas. Por lo tanto, yo tengo la escala más conocida, digamos, en riego, es la escala del VAR, y también la escala del MCA o del metro columna de agua, ¿correcto? Donde un VAR significa que es igual a 10 metros columna de agua. Esto lo van anotando, por favor, estos datos. Columna de agua. Por lo tanto, un metro columna de agua es 0,1 VAR. Un bar, ya dijimos que era 10 metros columna de agua, también es 1 kilogramos por centímetro cuadrado y es una atmósfera, ¿correcto? Y donde un bar son 14,2 PSI, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos en PSI, podemos hacer la conversión en bar, o podemos hacer la conversión en MSA conociendo la unidad de medida. Entonces, un bar, repito, un bar es 10 metros columna de agua, es 14,2 PSI y es 1 kilo por centímetro cuadrado, que también es lo mismo o muy similar a una atmósfera. Entonces es importante que cuando con sus compañeros estén trabajando, ¿no es cierto?, y estén a cargo o quieran chequear un sistema de riego, es importante saber los manómetros que estén en buen estado, y que también poder saber cuál es el rango de presión el cual ustedes están conversando. Porque si van a hacer alguna consulta telefónica, algún técnico o entre ustedes, es bueno que sepan el rango por el cual están hablando. Si no, puede entrar en confusión, digamos, si no normalizamos en la medida que estamos midiendo la presión.
es difícil imaginarse como un manómetro descalibrado, pero yo tuve la fortuna de estar en una empresa donde fabricaban los manómetros y vi, digamos, un poco cómo desarrollaban un poco las graduaciones y que había una norma de calidad, ¿no es cierto?, que provocaba que los manómetros midieran lo mismo y que fueran un instrumento fidedigno. Y allí me explicaron, ¿no es cierto?, de que la forma, digamos, de que cómo determinaron, en este caso, un metro columna de agua, fue que toman un perfil cuadrado, ¿no es cierto?, de 1 pulgada por cada lado, es cuadrado, que tiene 1 metro de altura, lo llenan con agua y la presión que ejerce en esa pulgada cuadrada, ¿no es cierto?, en la base de este perfil cuadrado, significa, ahí está la fuerza de peso, que sería 1 metro columna de agua. Por lo tanto, 10 metros columna de agua son, ¿no es cierto?, un perfil cuadrado de 1 pulgada cuadrada, ¿no es cierto?, que tiene una altura de 10 metros, el cual le han puesto agua, ¿no es cierto?, y la fuerza que ejerce en esa área vendría siendo los 10 metros columna de agua. Y así, o sea, cuando hablamos de 100 metros columna de agua, significa que es un perfil cuadrado de 1 pulgada, que tiene 100 metros de altura, que la llenamos con agua, y la presión que ejercen los puntos se determinaría como 100 metros columna de agua. Eso es bastante difícil de hacer, pero de ahí nace un poquito cómo nacen un poco la regulación, digamos, de la presión en metro columna de agua, y después se hace la conversión en bar, en kilo y en atmósfera. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Me escuchan, verdad? Estamos escuchando, sí. Vale, bien, muy bien. Les pido nomás a los estudiantes que en verdad si tienen alguna consulta la vayan contando por el chat o levanten la mano, porque Sí, avanzar, si tienen una duda va a ser complicado. sí, ahí para que me ayuden, porque yo no tengo ese escenario, no veo el Yo chat te voy a y ir veo contando. la mano, así que ahí me cuentas tú, por favor. Valentina, tiene una pregunta. Por favor. Valentina. Sí, buen día. Hola, Valentina. Lo que pasa es que en el chat aparece que no se pueden enviar mensajes porque ya no soy miembro del chat. ¿Pero puedes levantar la mano? Sí, pero puedes hacer la pregunta mediante el audio, porque es que no puedes usar el chat. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, me pueden interrumpir cuando quieran. Yo prefiero que si hay consulta del tema, lo podemos ir viendo enseguida, digamos, porque después al final quizás se nos va a olvidar, digamos, la consulta, así que no hay problema. Muy Un bien. solo detalle, Germán, para los estudiantes que no están pudiendo llegar al link de asistencia, les pido que se lo reenvíen sus compañeros para que lo puedan usar, si es que no pueden acceder al chat. Yo traté de enviar uno a un mail, pero me rebotó un mail de Inglaterra. Cristóbal Andrés Toledo, ¿cómo se llama el instrumento para medir presión negativa? Vacuómetro, Vacúmetro, perfecto. sí. Ese es el que mide presión negativa, ¿vale? ¿Qué es lo que son presiones negativas? En una succión de una bomba, en la succión hay presiones negativas, ¿no es cierto? Porque es succión, está abajo incluso la atmósfera, y luego cuando pasa por el rodete, ¿no es cierto?, es impulsada y se convierte en presión positiva. ¿Qué es lo que es presión positiva también? Por ejemplo, cuando yo tengo un tranque, ¿no es cierto?, en la zona alta, ya por declive, ya tengo presión positiva. Pero cuando tengo el agua en un pozo o en un reservorio que está debajo del eje de las bombas, inmediatamente ahí yo tengo presión negativa, porque tengo que sacar desde abajo, digamos, el agua, ¿no es cierto?, e impulsarlo a la instalación, en este caso, de riego. Entonces, la bomba es la que nosotros nos va a dar, ¿no es cierto?, esa transferencia entre sacar el agua y poder moverla, ¿no es cierto?, como caudal, y también adherirle la presión suficiente para que se pueda trasladar. Voy a hacer una pregunta. Cuando estamos regando el jardín con la manguera y le ponemos el dedo en la manguera, ¿qué es lo que estamos provocando ahí? ¿Alguien me puede contestar o no? Una presión. Aumento de presión.
Aumento de presión. ¿Alguien más tiene otra idea o no? Generando presión positiva. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algo más idea? Una presión negativa. Una presión negativa, ¿ya? ¿Alguien más o no? Porque cuando yo le pongo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una manguera, ¿no es cierto?, de la casa y yo le pongo el dedo ahí? ¿Qué es lo que veo yo físicamente? Que el agua sale con más fuerza. ¿No es cierto? Y ahí donde yo, ¿no es cierto?, como los que han opinado, dicen, aumentamos la presión, ¿ya? O sea, significa de que si yo quiero subir el agua arriba de un cerro, tengo que poner hartos dedos, ¿no? Tendría que poner hartas personas con dedos ahí y puedo llegar a un cerro que está a 100 metros de altura, ¿o no? Me da la Puede impresión. ser. Puede ser. No. Lo que pasa que hay otro término que hay que considerar, digamos que seguramente lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver en válvula, ¿no es cierto?, que son las pérdidas de carga, que son las velocidades. Cuando yo, en norma del MOP, en este caso, digamos, cuando la empresa constructora, ¿no es cierto?, o en este caso agua andina o el agua que ustedes tengan en su región, fabrica una casa, la norma dice que tiene que dejar mínimo 15 metros columna de agua, como mínimo en el, digamos, para que pueda funcionar lo que está dentro de la casa. O sea, pueda prender el califón, ¿no es cierto?, pueda alguien estar duchándose mientras otro se está lavando las manos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se determina un caudal, que va a ser el diámetro de la tubería que va a entrar dentro de la casa, y también se determina una presión, que es la fuerza. Y muchas veces cuando compramos un terrenito en la playa, ¿no es cierto?, y nos fabricamos la casa, el gran problema que tenemos es la presión, ¿no es cierto? Porque no nos prende el califón o porque nos sale, porque cuando usamos la ducha o cuando usamos la lavadora y cuando usamos el lavaplatos, ¿cierto? Obviamente que alegamos, digamos, de que no tenemos presión, que no tenemos suficiente presión. Y eso es, ¿no es cierto?, porque no nos dejaron los 15 metros columna de agua o el 1,5 bar, digamos, no nos dejaron a la entrada de la casa. ¿Cómo lo puedo determinar yo si quiero hacer también un riego de jardín? Usé el balde para poder determinar el caudal que tenía disponible para el gasto de los aspersores del riego del pasto, ¿cierto? Y también puedo, ¿no es cierto?, hacer un adaptador con un manómetro, abro la llave en este caso la llave del jardín, ¿no es cierto?, y puedo, sin caudal, ¿no es cierto?, solamente abriendo la llave, puedo determinar la presión que tengo disponible en el sistema para poder hacer mi diseño de riego conociendo la presión y conociendo el caudal que tengo disponible. Entonces, cuando ponemos estos dedos en la manguera, la verdad es cosa que no estamos ganando presión, ni estamos, porque la presión ya está establecida, ¿correcto? Sino que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es que estamos aumentando la velocidad, estamos provocando una pérdida de carga. Por eso que el chorro sale más lejos. El caudal, ¿no es cierto?, sale más lejos, pero no porque tenga mayor presión, sino que porque yo aumenté la velocidad dentro, en este caso, de la manguera o dentro de la cañería. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ¿Se entendió? ¿Sí? sí. Pero en este caso solo se estaría liberando la presión que se formó al tapar la salida, ¿o no? Lo que pasa es que como aumenta la velocidad y eso está a la atmósfera, claro, el chorro se comporta que el chorro llega más lejos. Pero lo que quiero que les quede claro es que no aumento la presión, aumenté la velocidad, aumenté la pérdida de carga, hice pasar la misma cantidad de agua por un diámetro menor al ponerle el dedo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Porque eso al final también un poco más adelante lo vamos a ver lo que va a pasar en la válvula. Cuando regulamos la válvula, cuando vamos cerrando una válvula, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es obstruir el paso completo, ¿correcto? Y ahí lo que estamos haciendo es una mayor pérdida de carga, una pérdida de presión, ¿no es cierto? Pero el caudal está pasando con mayor velocidad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante.
Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto, no? Ya, si se quedan callados, porque todos entendieron. Entonces, Válvula a manual. mayor velocidad hay mayor presión. No, hay mayor pérdida de carga. ¿Y esto en qué influye en el tema de la presión? Mucho, porque, por ejemplo, cuando tú haces un diseño de riego, por ejemplo, una tubería de PVC, tú en la velocidad no te puedes pasar sobre los 2 metros por segundo para poder determinar una tubería. Lo mismo pasa, digamos, en una válvula. Si tú quieres dimensionar una válvula en un sistema, ¿no es cierto? También tienes que ver qué pérdida de carga tiene esa válvula para que la presión y el caudal que está determinado, en este caso los emisores de goteo o de microaspersión, sea el indicado, porque si tú no le pones la válvula indicada, posiblemente te va a afectar en cómo, en la uniformidad o en el resultado del riego, ¿sí? Sí. Ok. Por eso que es importante. Es como que Sí, dime. disminuye, ¿no? ¿Cómo? Es como que disminuye agua. A ver, por un lado, mira, por un lado tienes el caudal y por el otro lado tienes la presión, ¿correcto? Sí. Pero cada vez que el agua pasa por una tubería o pasa por una válvula, hay un roce. Ese roce es una pérdida de presión. Esto es una pérdida de carga. Entonces, yo las presiones que pierdo o las... Que se escucha como eso. Ay, sí, gracias, Cristian. Qué bonito escuchar ahí los pajaritos, ¿eh? Mm. Bonito. La naturaleza. Entonces, cada vez que pasa, ¿no es cierto?, un fluido en este caso, por una tubería, el roce que va provocando te va afectando, ¿no es cierto?, en la presión y el caudal y la velocidad con que ésta se mueve. Por lo tanto, es sumamente importante conocer, ¿no es cierto?, las pérdidas de carga de cada elemento para poder determinar un buen diseño. ¿Ok? ¿Te contestó tu pregunta? Sí, lo entendí. Bien. Tenemos válvulas manuales, como muestra la presentación, ¿no es cierto? Tenemos válvulas de compuerta de bronce, como en la foto de abajito, con la manilla roja, ¿no es cierto? Y bronceada, la cual es una válvula, ¿no es cierto?, que yo puedo cerrar si levanto la compuerta que tiene adentro, ¿no es cierto? La válvula deja pasar el flujo, pero como tiene una compuerta entre medio, también es una válvula que me sirve a mí para regulación. Por lo tanto, yo puedo dejarla media abierta, provocando que a la salida de la válvula tenga menos presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a generar esta pérdida de carga que me va a afectar la presión de trabajo, la cual la presión va a disminuir, producto que se encontró con una barrera física, y a la salida de la válvula voy a tener el mismo caudal, solamente que lo que hice fue restringir la presión. ¿Se entiende? En cambio, la válvula que tengo al lado, que es una válvula de bola de bronce, ¿correcto? Niquelado, ¿correcto? Es una válvula de acción rápida, porque es una bola que se mueve adentro, la cual o la válvula se abre o se cierra. Si yo necesito poner una válvula manual para regular la presión de un sistema, esta válvula a mí no me sirve, porque es una válvula de acción rápida que se abre y se cierra. Pero si yo voy a colocar, por ejemplo, en un sistema de incendio, obviamente que voy a preferir colocar una válvula de acción rápida, ¿correcto?, que poner una válvula de bronce. ¿Por qué? Porque esta demora mucho menos en abrir, por lo tanto voy a reaccionar, ¿no es cierto?, frente al evento que puede ocurrir en forma mucho más rápido. Ahí está la diferencia de las dos válvulas. ¿Cómo reconocer una válvula de bola de bronce niquelado de buena calidad? El níquel es mucho más barato que el bronce, por lo tanto los fabricantes, entre más níquel le coloquen a la válvula queda más competitiva en precio, pero también disminuye mucho su calidad.
Por tanto, cuando ustedes vayan a la ferretería y quieran comprar una buena válvula de bola de bronce niquelado, fíjense en el hilo. Si el hilo de la válvula, ¿no es cierto?, está muy niquelado, es porque tiene poco bronce, pero si en el hilo, al pasar por el torno, se ve el color bronce, es porque es una válvula que va a ser más cara, obviamente, ¿no es cierto?, pero que va a tener un alto grado de bronce, y eso, obviamente, que le da mucho más durabilidad que una válvula que tenga mayor porcentaje de níquel. ¿Bien? ¿Se entiende? Luego, Sí, también... gracias. ¿Perdón? Dijo sí, gracias, si no me equivoco. Muchas gracias. Gracias. Ya. Luego, ¿no es cierto?, tenemos válvulas manuales también, tenemos válvulas de bola de PVC, ya dijimos que son de acción rápida, nos sirven para regular presión, ¿no es cierto?, de materiales, en este caso son de material de PVC, y algunas vienen con la bolita adentro, ¿no es cierto?, de Vitón o de teflón, ¿no es cierto?, y también son válvulas que se usan en riego. ¿Y alguien me podría decir por qué la industria tuvo que fabricar este tipo de válvulas si ya teníamos las válvulas de bola niqueladas y teníamos las válvulas de compuerta de bronce? ¿Por qué la industria tuvo que hacer este tipo de válvula? ¿Alguien me puede Es decir? más Económica. ¿Perdón? Económica. Ya, por un tema de precio. ¿Quién más me dice? Las robaban. ¿Cómo? Las de bronce se las robaban. Porque, claro, por el tema Y vandalismo. esas son más, digamos, más fáciles de ocupar, ¿o no? Que la de bronce y la otra de níquel. ¿En qué situación? Digamos como, a ver, no sé, no se me ocurre. Bueno, porque por ejemplo, si es por el tema del vandalismo, También si es por puede Una ser. válvula de PVC puede servir para una conexión de una manguera de goteo, por ejemplo, pero no es tan necesario una válvula de bronce para una conexión de riego. ¿ya? Ya, pero cuando yo voy donde el fabricante, ¿no es cierto?, donde un señor que hace plástico, yo digo, mira, me gusta válvula, y me preguntan por qué, y me dice, ¿por qué tengo que gastar en molde? ¿Por qué me tengo que gastar 10 millones de pesos en molde por cada válvula que te voy a vender si es por vandalismo, si en todo el mundo no te lo roban? ¿O por qué esto? Bueno, tiene que haber una Por razón los mucho más diferentes poderosa. caudales que hay. ¿Cómo? Por los diferentes caudales que hay. Pero en bronce también voy de media hasta 4 pulgadas. Tampoco justifico, digamos, que vaya donde el fabricante y diga, hazme esta válvula de este material, porque tampoco lo justifica. ¿Cuál cree usted que fue la justificación de fabricarlas? Piensen como técnicos agrícolas. ¿Tendrán mayor vida útil? ¿La No. limpieza? ¿Ah? ¿La limpieza? ¿No? ¿Cuánto tengo Puede que ser elegir? para poder cambiarla más seguido No, en caso de que se dañe. no es la razón principal. Las de bronce se las roban y las venden por chatarra. No es por vandalismo. Tampoco. Es porque Es porque es más fácil Pueden hacer de más. instalarla. ¿Cómo? Es más fácil de instalarla. No, Es más fácil su manejo. no. No es la razón principal porque tuvimos Los que pueden hacer en mayor cantidad. ¿Cómo? Los pueden hacer en mayor cantidad, más rápido. No, Por el peso, no. Piensen como técnicos agrícolas. ¿Cuándo tengo que elegir una válvula de bronce o cuándo me tengo que ocupar una válvula de PVC? Y si el empleado me trae una de PVC, está correcto. Si me trae una de bronce, lo voy a castigar. ¿Es por la presión? No, Porque los los agroquímicos, pueden enterrar y por no lo- se van a incluir en su ¿Por el agua y los utilidad. minerales? ¿Por el precio? ¿Alguien dijo algo y se quedó callado? A ver, alguien que vuelva ¿Por atrás. el precio? Lo de No la se fertilidad. ¿Por el precio? Las pueden enterrar sin que se oxiden y pierdan ¿Por el su vida precio? útil. ¿Alguien dice por ahí? ¿Alguien está correcto? No. ¿Por el precio? por la Bueno, agua corrosiva del agua. bien. Justamente.
se tuvo que invitar a la fábrica, ¿no es cierto?, de fabricar una válvula en otro tipo de estructura, como el PVC, el teflón, el vitón, porque empezamos a aplicar agroquímicos. Entonces, cada vez que ustedes tengan que controlar un agroquímico, no coloquen válvulas de bronce o válvulas niqueladas. Quitan los micrófonos, porfa. No tienen que usar válvulas de bronce niqueladas, ¿no es cierto?, producto, ¿no es cierto?, de que al pasar agroquímicos, que son ácidos, fertilizantes que tienen reacción sobre el bronce y sobre el níquel, esas válvulas no van a tener la durabilidad que está hecho el sistema. ¿Se entiende, no? Entonces, cada vez que ustedes vayan a una caseta de riego y vean que hay una válvula de bronce o níquel, ¿no es cierto?, que está siendo usada para aplicar fertilizante, ustedes rápidamente tienen que reemplazarla por una de PVC. ¿Ok? ¿Se entendió? Me parece que sí. Sigamos. Luego tenemos algunas válvulas automáticas, las cuales no necesitan energía para funcionar, que están hechas para un uso. En este caso vamos a ver las válvulas de retención. Y lo que hacen las válvulas de retención, ¿no es cierto?, es que tienen una chapaleta adentro, la cual tienen solamente son one way, son una sola dirección, ¿correcto? Por lo tanto, la válvula, cuando el fluido viene en efecto contrario, la válvula se cierra y retiene, y generalmente estas se ponen en impulsiones, ¿no es cierto?, donde el flujo va en altura, ¿no es cierto?, para poder mantener la columna de la tubería llena, ¿correcto? Así que ahí tenemos de bronce, hay de ferrofundido, hay de diámetro desde media pulgada hasta 12, 14 pulgadas para grandes impulsiones, y es una válvula, ¿no es cierto?, de retención, y esta válvula no necesita ningún tipo de energía para trabajar. Aquí tenemos otro tipo, también. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos válvulas de retención que están con cuerpos de HDPE, ¿no es cierto?, las cuales ahí, ¿no es cierto?, se fabricaron por el peso, por el fluido que iba a pasar por dentro, ¿no es cierto?, y también un poco por los despachos, la instalación más rápida, ¿no es cierto?, tiene varias ventajas el poner, en este caso, retenciones plásticas versus retenciones de ferrofundido. Y a la mano derecha también tienen otro tipo de válvula de retención, que se conoce como DuoCheck o válvula sándwich, ¿no es cierto?, que ocupa muy poquito espacio, en espacio reducido es una válvula que nos viene muy bien, ¿correcto? Lo que sí, esta válvula tiene una alta pérdida de carga, producto, digamos, de que son dos hojas que se tienen que mover cuando dejan pasar el agua, tienen un vástago muy robusto al centro principal, la cual, digamos, hace que haya mucha pérdida de carga. Entonces también cuando la instalen, pregúntenle al que les suministra los materiales si le pueden dar una ficha para que puedan determinar cuánto es el gasto que se produce dentro de la válvula con respecto a la presión, ¿ok? Y también tenemos, ¿ven?, válvulas de retención para fertilizantes y ácidos, también que tienen estructuras de PVC y por dentro tienen resortes de acero inoxidable, que son productos, digamos, o son materiales indicados para usarlos en los agroquímicos. Válvulas de retención de pie, estas son válvulas, ¿no es cierto?, o zapitos, como le llaman también algunos, ¿no es cierto?, las cuales son retenciones que retienen la succión negativa, ¿correcto? Cuando tengo una bomba y estoy sacando el agua bajo el eje de la bomba, ¿correcto?, tengo succión negativa. ¿Qué pasa si no coloco una de estas válvulas? ¿Alguien sabe? ¿Se devuelve el agua? Se devuelve el agua. La cañería. Se deseba la cañería, ¿cierto? Por lo tanto, la bomba va a trabajar en vacío, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la bomba trabaja en vacío? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? ¿Puede entrar tierra por las cañerías? No. ¿Qué pasa si la bomba trabaja sin agua? Se quema la bomba se quema. Se quema la bomba. ¿Y por qué? Se calienta. Se calienta y se quema. ¿Y por qué? Porque En el momento que te tapa. Agua, el agua enfría la bomba a la vez. ¿Cómo?
el agua al pasar por la bomba va enfriando la bomba, va enfriando el rodete. Se funde el rodete en este caso. Claro, porque el motor de la bomba, chiquillo, se enfría o se mantiene en temperatura de trabajo por transferencia de calor. El motor tiene una hélice, correcto, en la parte posterior, ¿no es cierto? Pero esta hélice al girar lo que hace es transmitir la temperatura fría del agua que pasa por el caracol. Por eso que los motores tienen unas venitas, ¿se han fijado, no? Que tienen unas venitas, en esa venita se transfiere el aire desde la hélice con la temperatura más baja que va pasando a través de la bomba. Por lo tanto, si yo no pongo esta válvula en succiones negativas, no coloco esta válvula, no voy a tener nunca agua en la tubería. En cambio, al tener esta válvula, cuando la bomba funciona, la válvula se abre, deja pasar el agua en succión negativa, pasa por el rodete, se transmite la presión y el caudal a la instalación. Cuando paro la bomba, la válvula se cierra y me mantiene el tubo de succión siempre lleno. Aquí tenemos otras estructuras, funcionan exactamente igual. Fierro fundido y también hay de plástico, de HDPE, también con ventajas, como les decía yo, de fácil instalación, menos peso, entre más grande la válvula, obviamente que hay un mayor esfuerzo en la instalación. En cambio, si entramos con válvulas plásticas de más liviana, obviamente que tenemos ventajas de instalación y de esfuerzo. Luego tenemos válvulas de volante, de regulación, la elastomérica, fíjense ustedes, que también tiene un volante y el cual tiene una compuerta, ¿no es cierto?, que es la que sube o baja dependiendo si quiero regular, quiero cerrarla por completo, la quiero abrir por completo o la puedo dejar intermedio para provocar una pérdida de presión, una diferencia de presión entre la presión de entrada y la presión de salida. Y a la derecha tenemos, ¿no es cierto?, válvulas de mariposa, las cuales también son de acción rápida. Con estas válvulas es muy difícil regular. Yo no las recomiendo para hacer regulaciones, sino que las recomiendo como para poder cerrar un sistema o abrirlo, cerrarlo para hacer un tipo de mantenimiento o para dejarlo inactivo, pero no para hacer una regulación. En la válvula de regulación, a la mano derecha, o a la mano izquierda, perdón, de su pantalla, ¿no es cierto?, es una, ya les dije a ustedes que se podía provocar una pérdida de carga dependiendo la posición que yo podía dejar la compuerta, ¿correcto? Entonces, tengo una presión, anoten en el cuaderno, que tengo una presión de entrada, ¿correcto? Que también se puede determinar como P1 de aquí en adelante. Y a la salida de la válvula tengo una presión, ¿no es cierto?, de salida, que hoy día la vamos a determinar como la P2 o presión 2. ¿Correcto? La presión de entrada también se conoce como aguas arriba, o sea, puede ser presión de entrada, puede ser presión de aguas arriba, en este caso va a ser P1, en este curso, ¿no es cierto? La vamos a determinar como P1, y la presión de salida de la válvula la vamos a determinar como presión de salida, aguas abajo o P2. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver ahora las válvulas de aire o las ventosas, ¿no es cierto?, el cual tiene un efecto y un control del flujo de aire en los sistemas de riego. Cada vez, ¿no es cierto?, que yo lleno una tubería de PVC, ¿no es cierto?, va entrando el agua, pero también voy, ¿no es cierto?, moviendo una masa de aire, la cual obviamente que puede ser, si no la controlo, ¿no es cierto?, si yo no conozco los efectos, puede ser un verdadero desastre para un sistema de riego o un sistema de flujo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el aire en los sistemas de riego debe ser rigurosamente controlado, porque la presencia de burbujas y bolsas de aire, o también la ausencia, ¿no es cierto?, de aire vacío o sifón, pueden ser la causa de problemas y ocasionar daño al sistema, en este caso, de riego. ¿Cuáles son los problemas más importantes y daños ocasionados por la presencia de burbujas y bolsas de aire en la tubería de agua? 1. Perturbación del flujo en la tubería, a veces hasta una completa interrupción, o sea, el aire puede ocupar todo el volumen dentro de la tubería, por lo tanto no me sale agua. En una instalación de riego, el que no salga agua puede ser provocado por un tremendo bolsón de aire que está ocupando todo
toda la tubería, altas pérdidas de carga y por consiguiente pérdidas de energía, porque cuando yo hice el diseño del riego por goteo, ¿no es cierto?, y diseñé la tubería del PVC con la fórmula de Hansen y Williams, ¿no es cierto?, y no consideré en sacar ese aire que tenía dentro del sistema, la tubería en vez de tener un diámetro interior de 100 milímetros, mejor por el aire me va a tener un diámetro interior de 90 milímetros. Por lo tanto, aumenté la velocidad y por lo tanto, ¿no es cierto?, tuve una mayor pérdida de energía dentro de la tubería, por lo tanto tengo un riego que no lo tengo no es uniforme, que no me llega toda el agua y toda la presión a los emisores, solamente producto de que tengo aire dentro de la tubería. Golpes de ariete también que causan daño en las tuberías, conectores y accesorios, ¿correcto? Lectura falsa en los medidores, porque el medidor mide agua y a la vez también hay una turbulencia donde hay aire, por lo tanto el medidor posiblemente me está diciendo que está pasando más agua y lo que está midiendo también son bolsas de aire. Suministro deficiente del agua en los cultivos debido a las perturbaciones y las pérdidas de carga, graves daños a las piezas giratorias de los medidores, ¿sí? ¿Sí? Fenómenos de corrosión, producto, ¿no es cierto?, de la implosión que puede provocar una turbulencia dentro de una conducción, ¿no es cierto? Porque al final el aire también hace una implosión, la cual daña todos los materiales, digamos, como el bronce, el hierro, ¿no es cierto? Y también en la tubería de PVC yo he visto con corrosiones producto de las implosiones del aire, porque no lo sacamos, no pusimos válvulas de aire, y puede también provocar lesiones al personal, ya que si tengo una presión donde el aire no lo saqué y tengo el aire comprimido y hago mantenimiento y desarmo un filtro que no saqué la presión, ¿no es cierto?, que no saqué el aire, obviamente que el aire se puede liberar a una alta velocidad y obviamente que me puede dañar. Por lo tanto, es súper importante eso. ¿Cuáles son también ahora los problemas y daños ocasionados más importantes cuando no puedo meter aire al sistema? Cuando saqué el aire y solamente tengo agua y paro la bomba y no puedo meter aire dentro de la tubería. Succión de partículas de tierra o impurezas, por lo tanto, a través de los goteros, por lo tanto, puedo tapar los goteros. Succión de juntas, ¿no es cierto?, y otras piezas dentro de los tubos, posiblemente incluso si tengo una curva en el PVC, posiblemente que se me desprenda la goma, ¿no es cierto?, por la falta de aire al parar el sistema. Succión incontrolada de los agroquímicos inyectados en el sistema de riego, colapso en las tuberías y accesorios a raíz de las presiones negativas, riesgos de ondas extremas de presión y de golpes de cierre por la liberación de bolsas de aire, y los daños de la cavitación, ¿no es cierto?, que es la implosión. La cavitación, ¿no es cierto?, es la implosión de las burbujas de aire. Eso, en un curso de bomba, seguramente vamos a conocer o podemos conocer los daños de cavitación. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que yo tengo que colocar en los sistemas es una válvula de aire. ¿Y dónde yo coloco las válvulas de aire? ¿Dónde se me concentran estas bolsas de aire? Siempre en la parte más alta de la instalación es donde yo voy a tener las bolsas de aire, donde se me va a concentrar. Es como poner una Coca-Cola. Si yo la Coca-Cola la pongo en el frigider en forma horizontal, veo que rápidamente el aire de la botella se me fue en la parte superior. Si la coloco en forma vertical, veo que la burbuja de aire se me desplazó y se me puso en la parte donde está la tapa. Por lo tanto, siempre el aire va a estar en la parte más alta. No pongan válvulas de aire en las partes bajas de una instalación, a excepción de que sea una válvula de alivio o una válvula de aire que esté acompañando una válvula de alivio o una válvula de aire que esté acompañando una anticipadora de golpe de ariete. Pero si es para efectos de botar o de ingresar o de sacar aire, la verdad las cosas que siempre vamos a privilegiar la parte más alta. Tenemos la primera la primera válvula que vamos a ver, que es la válvula cinética. Es una válvula que libera grandes cantidades de aire no presurizadas y se utilizan por lo general al llenar el sistema. Cuando voy llenando un sistema, necesito, ¿no es cierto?, de que esta válvula me esté sacando grandes volúmenes de aire. Estas válvulas pueden también introducir grandes cantidades de aire durante el vaciado de la tubería, y cuando la columna de agua se separa
¿correcto? Perdón, y vacío las tuberías y cuando la columna de agua se separa. Las válvulas cinéticas también se denominan válvulas de aire y vacío, o sea, doble efecto, ¿correcto? También se denominan como válvulas de orificio grande, interruptoras de vacío, válvulas de aire de baja presión y válvulas de alivio de aire, doble efecto. Significa que es una válvula que tiene un orificio muy grande, que es capaz de meter al sistema, cuando paro el sistema de riego, grandes cantidades de aire para no provocar estos problemas, digamos, que vimos anteriormente, que las tuberías, ¿no es cierto?, pueden sufrir daños, ¿correcto? Y cuando hago partir el riego también me sacan todo el aire de la tubería, así yo puedo aprovechar toda la tubería con agua y no me ocupa el aire espacio o no se me comprime el aire dentro del sistema de riego. Por lo tanto, son de doble efecto y son automáticas. Luego tengo la válvula de aire automática, que esta libera constantes pequeñas cantidades de aire a las tuberías presurizadas. Se le conoce también como una válvula de purga, de aire automática, o válvula de orificio pequeño. Es una válvula que tiene un orificio mucho más pequeño y la función que tiene, ¿no es cierto?, es que no bota o no libera o no ingresan grandes cantidades de aire, sino que al tener un orificio más pequeño saca o ingresa a la tubería. Cuando ya el riego está funcionando, sigue funcionando esta válvula. ¿Por qué? Porque tiene un orificio más pequeño, por lo tanto, todas estas burbujitas chiquititas que la válvula de orificio grande no fue capaz de sacar del sistema o de ingresar, esta válvula sí funciona para ese tipo de propósito. Y luego tenemos la válvula, ¿no es cierto?, tridimensional, ¿correcto? O combinada, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Porque va a combinar las dos válvulas, y esta realiza las tareas de los dos tipos de válvulas que vimos, tanto de la cinética como la automática, en una sola válvula. Se llama trifuncional, por lo tanto, tiene tres efectos. Tiene un efecto de sacar el aire del sistema con un orificio grande, meter el aire al sistema también con un orificio grande, y dentro tiene un doble cuerpo adentro con un orificio más pequeño que va a botar las pequeñas burbujas, ¿no es cierto?, que están dentro de la tubería después que el agua cerró el orificio más grande, queda uno más pequeñito, ¿no es cierto?, haciendo durante el llenado y el vaciado. Y la gracia que tiene, digamos, que es una válvula muy segura y que hay que colocarla también es una válvula más cara también, por lo tanto, en algunos se recomienda, hay algunos sistemas que ustedes pueden buscar por internet, hay algunos programitas donde uno pone las alturas de las tuberías y te va a indicar cuándo y en qué posición uno debería colocar estas válvulas trifuncionales, ¿ok? Busquen en internet, chiquillo, internet está todo, correcto, y hay programitas que uno puede bajar en el celular o programitas que puede bajar en la computadora, donde puedo ir, ¿no es cierto?, poniendo los tramos de la tubería, los diámetros, el caudal, y en forma automática me van a determinar qué diámetro de tubería es el que yo tengo que usar, y también las válvulas de control que podría utilizar. Hoy día todos los fabricantes tienen software para todo. Y aquí tenemos varias valvulitas. Tenemos la valvulita, ¿no es cierto?, de 1 pulgada, que es la cinética. Luego tenemos una de doble efecto, la de color gris, la de color rojo y la otra negra con la salida de color naranjo. Son trifuncionales, tienen un doble cuerpo adentro. Luego tenemos una valvulita de purga chiquitita, que se usa, digamos, después de las válvulas eléctricas, la cual nos evita un poco la cavitación que se puede provocar el aire en la turbulencia de la membrana dentro de la válvula eléctrica. Esta valvulita es bastante necesaria, digamos, porque así disipamos esta turbulencia y evitamos la corrosión de la membrana o el desgaste de la membrana de la válvula eléctrica. ¿Alguna pregunta sobre válvulas de aire? Entonces las válvulas de aire las cañerías. Claro, te asegura de que las tuberías, por un lado, cuando hacen succión, cuando paran la bomba, no colapsen, no se estresen, porque estás metiendo aire dentro, y también cuando está funcionando el sistema, te saca el aire y el aire no te ocupa espacio dentro de la tubería, entonces no te provoca pérdida de carga, ¿vale?
o más pérdida de carga que lo que tú diseñaste, ¿vale? ¿Algo más o no? Bueno, vamos a medir el agua ahora. ¿Por qué medir el agua de riego? ¿Correcto? Este es un contador de agua, es el mismo que tenemos en la casa, ¿no es cierto? Nos mide la cantidad de agua que nosotros estamos utilizando. A nosotros nos cobran el agua, viene un señor, nos toma el estado del agua. ¿Qué significa tomar el estado de agua? Que ve, ¿no es cierto? Ve los numeritos que están en el reloj y con esto determina, ¿no es cierto?, cuánto fue el consumo de agua. ¿Y por qué es importante medir el agua hoy día en riego? ¿Alguien se le ocurre para que me ayude? Yo creo que para no sobreexceder. Piensa como técnico agrícola. ¿Por qué es importante que yo, que estoy a cargo de una finca, de una agrícola, tenga un medidor de agua después de los filtros que voy a saber la lectura del riego? ¿Por qué es importante para mí como técnico agrícola? Alguna fuga. Ya, puede ser. ¿Qué más? Para saber la cantidad de agua que colocamos en el cultivo. Ya. Para tener un riego uniforme. Ya, o sea, estamos súper sintonizados, ¿no es cierto? Porque generalmente lo que uno hace cuando ustedes se enfrentan a una agrícola, ¿no? Vayan a trabajar a la agrícola, se van a dar cuenta de que van a tener un programador que trabaja por tiempo, ¿cierto? Entonces, como el caudal de los goteros está por litros por hora, y si yo tengo un gotero que mide, que bota, ¿no es cierto?, que el gasto es 4 litros por hora, significa que si yo voy al programador de riego y le coloco que vamos a regar ese sector de riego 1 hora, ¿no es cierto?, yo sé que voy a botar 4 litros por cada gotero que tenga en ese sector. Y ese caudal yo lo puedo comprobar o lo puedo, ¿no es cierto?, chequear a través de un contador de agua, en este caso un caudalímetro, como se llama. ¿Ya? Significa que ustedes van a ir, ¿no es cierto?, van a decir, mira, el sector de... Si yo riego 1 hora, el sector 2, yo tengo que gastar 5 metros cúbicos hora, 5.000 litros, por la cantidad de goteros que yo tengo. Cuando termino de regar, voy, chequeo el caudalímetro, ¿no es cierto?, y comparo que también en el caudalímetro me esté dando los 5 metros cúbicos hora. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente después van a hacer otras gestiones de oficina, van a hacer gestiones comerciales, dentro de la agrícola van a estar viendo poda, van a estar viendo otro tipo de cosas. ¿Y qué pasa si en el caso de esa hora de riego se cortó la luz 20 minutos? O tengo fugas, como dijo ahí uno de los chicos, dijo, puede haber una fuga, ¿no es cierto? Y me doy cuenta de que en vez de 5 metros cúbicos hora, gasté 10 metros cúbicos hora en esa hora de riego, ¿no es cierto? O sea, me asegura que es un tremendo acusete, ¿no es cierto? Porque después yo puedo llamar al diseñador o a la empresa de riego y decir, mira, tú me dijiste que cada sector de riego iba a gastar 10 metros cúbicos por hora y resulta que yo estoy gastando 12. O ¿sabes qué? Estoy gastando 8 nomás. Por lo tanto, tengo un problema de que no estoy suministrando la cantidad de agua indicada a la planta. Porque si riego más o riego menos, tengo daño, como vimos la vez pasada, puedo tener daños graves, ¿no es cierto?, en la producción. Por lo tanto, el caudalímetro es súper importante, es un instrumento que a mí me sirve para tener el control, ¿no es cierto?, de la cantidad de caudal que yo estoy utilizando en un sistema de riego. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las definiciones que ustedes van a tener en un caudalímetro? En un caudalímetro existen el caudal máximo, ¿correcto?, que es el caudal máximo al que el contador debe funcionar sin deterioro durante periodos de tiempo limitados. Significa, ¿no es cierto?, de que por dentro del caudalímetro yo me tengo que fijar para poder elegirlo. Si tengo una instalación donde mi flujo, mi caudal es de 200 metros cúbicos hora, y voy a buscar y voy a instalar un caudalímetro de 4 pulgadas, que su caudal máximo es de 100 metros cúbicos hora, obviamente que va a ser, no es el instrumento indicado en el diámetro indicado. Luego, más abajo, tengo el caudal mínimo. Me salté los dos del medio, ¿vale?
¿Y cuál es el caudal mínimo? Que es un caudal también el cual tengo que considerar cuál es mi caudal mínimo de la instalación para poder elegir el caudalímetro, porque si estoy bajo el rango que me dice el fabricante del caudal mínimo, obviamente que te voy a tener también errores en la medición, ¿ok? Y luego tengo el caudal nominal, que es igual a la mitad del caudal máximo. Con este el caudal del contador debe poder funcionar de forma continua e intermitente, o sea, sería ideal de que yo cuando eligiera un caudalímetro, ¿no es cierto?, para colocarlo en instalación, siempre mi caudal se acerque más al caudal nominal que al caudal máximo o al caudal mínimo, ¿correcto? Y hay un caudal de transición también, esto está en las fichas técnicas de los caudalímetros, donde se separa la zona superior e inferior del campo de medida, y en que los errores máximos tolerados presentan una discontinuidad, o sea, significa que en el caudal de transición que también me lo indican en la ficha técnica del caudalímetro, puedo tener ahí un error grave de lectura, por lo tanto, me tengo que alejar del caudal de transición, y eso me lo tiene que decir la ficha técnica del fabricante del caudalímetro que estoy comprando, producto de que tengo que tenerlo claro en el momento dado de poner el instrumento indicado para mi instalación de riego. ¿Correcto? ¿Qué tipo de caudalímetros están usados en riego? Miren, fíjense ustedes, hay uno que se llama LIR, que tiene paso libre, que es el que se recomienda para riego, ¿correcto? Producto de que puede ser usado con aguas sucias, ¿correcto? Ya que tiene un paso libre, tiene una aletita que es como un remolino, ¿no es cierto? Como una ruedita que es la que gira y la que va determinando el caudal, ¿correcto? Y abajo pueden ver ustedes que tengo el contador Wallman, que este tiene una turbina, se aprecia ahí una turbina, y este se recomienda para aguas limpias, porque si lo usamos con agua sucia, obviamente que vamos a tener un problema grave de mantenimiento, ya que una piedra o una suciedad, ¿no es cierto?, lama o qué sé yo, puede provocar un daño en esta turbina que va adentro, y obviamente que voy a tener un problema grave de que el caudalímetro se me va a estropear, se me va a echar a perder. ¿Estamos? Muy bien. Vámonos ahora a las válvulas de control hidráulico, que son las válvulas que ponemos en los sectores de riego, ¿correcto? Las válvulas hidráulicas como válvula, ¿no es cierto? No como actuador, porque tenemos actuadores manuales, tenemos actuadores eléctricos, ¿no es cierto?, como los solenoides, pero como válvula, como estructura de válvula, no necesitan energía externa, ya que trabajan con la presión del sistema, son muy eficientes, su cierre es completamente hermético, son muy fáciles de operar y de muy fácil mantenimiento, básicamente, generalmente hay que sacar un par de pernos para encontrarse con el resorte y la membrana, y se usan en el agua potable, en la industria, en la salmonera, en la agricultura, en fin, tenemos muchas aplicaciones para las válvulas de control hidráulico. Aquí tenemos dos tipos. Tenemos una, por ejemplo, a mano izquierda, que es la válvula de cámara simple. Fíjense, una estructura que tiene un cuerpo, tiene una membrana aquí, tiene un resorte y tiene una tapa. No tiene ningún otro elemento. Esto se llama cámara simple. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos lo que es una válvula de cámara doble, la cual el agua abre o cierra la válvula introduciendo agua en este punto de la válvula, ¿correcto? Y tiene mucho más elementos, tiene un actuador, tiene un resorte, tiene una doble cámara. La diferencia, ¿no es cierto?, es que aquí el agua, el flujo, está siempre en contacto con la membrana, en cambio aquí tenemos la membrana aislada del flujo. ¿Ya? Las válvulas de cámara doble generalmente se usan también cuando esto es todo de acero inoxidable, o la válvula de acero inoxidable para pasar fluidos, digamos, agresivos, ¿ya? Y no queremos que la membrana de la válvula esté en contacto con ese producto que está corriendo a través de la válvula. Correcto, obviamente que el coste es de una válvula que se usa muy poco en riego, producto de su coste. Por lo tanto, digamos, generalmente usamos válvulas de cámara simple
¿correcto? Porque hacen la misma prestación en riego, pero de una forma más económica. La terminología ya la habíamos visto, ¿perdón? Más cuando voy a hacer una pausa para poder compartir con él a los estudiantes que nos pueden ver en el chat. ¿Quieres convertir qué cosa? ¿Mi mail? El mail mío. Ah, bueno, dale, por favor, adelante. Pequeña pausa. Para los que tienen problemas para ver el chat, les voy a compartir una página. Ahí está mi mail. Para que los que tienen problemas para ver el chat me envíen un mail y así pueda registrar yo la asistencia de ustedes. El mail es lquiroga@educativo.cl. Que no pueden ver el chat y no han podido registrar su asistencia, enviemos un mail y yo les registro por ese medio. Bien, Germán, perdón. Ahora sí nomás continúa. No, está bien. ¿Cómo era esto entonces ahora? Compartir. Muy bien, ahí me ven, ¿no es cierto? Bueno, tenemos entonces, la terminología, dijimos P1, que va a ser aguas arriba o la presión de entrada. P2, la presión aguas abajo, ¿no es cierto? O presión de salida. P3, presión de la cámara superior dentro de una válvula, digamos, actuando una válvula. Y luego tenemos algunas áreas también que hay que tenerlas claras. Una que es el A1, que va a ser el área efectiva del asiento. Y la área 2 o la A2, ¿no es cierto?, que es el área efectiva del actuador. Luego tenemos un término también que hay que conocer que se llama el delta P, ¿no es cierto?, que es la diferencia de presión entre la presión 1 y presión 2. Cada vez que nosotros tengamos una conducción, ¿no es cierto?, donde tenemos caudal y tenemos presión, y colocamos, ¿no es cierto?, un elemento, una válvula, un filtro, una bomba de impulsión, lo que sea, siempre vamos a tener ahí una diferencia de presión, ¿no es cierto?, por producto de que pusimos un elemento que provocó un roce. Por lo tanto, cada vez que nosotros interrumpimos una conducción, vamos a tener un P1 y vamos a tener un P2, que es la diferencia de presión. Si yo, ¿no es cierto?, elijo bien el elemento que voy a interrumpir o que voy a colocar entre esta conducción, entre la conducción, ¿no es cierto?, que no tiene pérdida de carga cero, obviamente que la P1 va a ser igual a la P2. Pero si yo pongo una válvula que automáticamente tiene una pérdida de carga, ¿no es cierto?, obviamente que voy a tener una diferencia entre la presión de entrada, pasa por la válvula, y voy a tener una diferencia por la presión de salida. Eso se llama diferencia de presión. Lo vamos a ver después en filtración en el último capítulo. Y la Q, ¿no es cierto?, de caudal. Correcto, que ya definimos caudal y ya definimos presión, sabemos lo que es. Y aquí tenemos la ecuación de la operación de la válvula, ¿correcto? Ven mi puntero, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces nosotros tenemos la válvula, ¿no es cierto? Y tenemos, por un lado, que a la entrada de la válvula, que es donde dice, tenemos la P1, ¿correcto? Y también tenemos aquí un área que le vamos a denominar como área 1, ¿sí? Presión de entrada. Aquí el agua viene entrando con presión, por lo tanto, aquí hay una fuerza y aquí hay un área donde la fuerza la está afectando. Luego tenemos arriba, aquí hay una comunicación entre la atmósfera, ¿no es cierto?, y la válvula, donde tenemos la presión 3, ¿correcto? Y donde tenemos el área, esta área de la membrana que es el área 2, ¿correcto? Ahí, P3 y P2. Y a la salida de la válvula tenemos la presión 2, que es la presión de salida. ¿Se entiende hasta aquí? Por lo tanto, si la presión, por ejemplo, aquí son 2 bar y la válvula está completamente abierta y no tengo pérdida de carga de la válvula, la presión 2 es igual, es 2 bar. 2 bar, 2 bar. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando la válvula está abierta. Si yo me fui al catálogo de la válvula
¿no es cierto? Generalmente en diseño de válvula, los ingenieros diseñan válvulas con una pérdida, o me piden a mí que yo les recomiendo una válvula, ¿no es cierto? Siempre con una pérdida no mayor a 2 metros columna de agua. Por lo tanto, si yo aquí entro con 30 metros columna de agua, yo aquí con válvula abierta en diseño debería tener mínimo 28 metros columna de agua. Si tengo mayor pérdida, tengo que buscar una válvula de mayor diámetro o una válvula que tenga un performance mucho mejor, digamos, para no provocar aquí una diferencia de presión tan alta entre la presión 1 y la presión 2. ¿Cómo cierro la válvula? La válvula, ¿no es cierto?, la cierro, ¿no es cierto?, a través de un actuador, meto presión 1, correcto, aquí se me llena la cámara de agua y como el área es más grande que esta área que es más pequeña, siento que la fuerza es la misma, la presión 1 es igual a la presión 3, pero aquí afecta el área. Como el área es mayor, la válvula se me cierra. Cuando saco el agua que está en esta cámara, yo expulso el agua a la atmósfera, la presión 1, obviamente que iba a ser mayor, porque aquí es atmósfera ahora, y por el área, la válvula, esta membrana se me va a ir hacia arriba y la válvula se va a abrir y voy a tener flujo. ¿Se entendió cómo funciona? Bien. No, ¿puedo explicarlo, por favor? Muy bien. Vamos de nuevo. Tienes que usar la imaginación, ¿eh? ¿O no? Vámonos con esta ilustración que no tiene nada. Yo aquí tengo presión 1. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? El flujo viene en esta dirección. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya, sí. El flujo viene con esta dirección. Por lo tanto, aquí yo tengo presión 1. Cuando la válvula está cerrada, la presión 2, ¿qué valor tiene? 0. 0, ¿cierto? Claro, ¿verdad? Aquí tengo presión, la válvula está cerrada, acá a la salida tengo 0. ¿Correcto? Cuando la válvula está abierta, cuando no tiene agua esta cámara, sino que y esta membrana subió acá y se alojó en esta parte de la tapa, por eso que la tapa tiene esta forma, porque esta membrana tiene que ir acá arriba, la válvula se abrió. Por lo tanto, la presión 1, ¿no es cierto?, pasó. Si no hay pérdida de carga en la válvula, la pérdida de carga es 0. ¿Cuánto vale la presión 2? Es igual a presión 1, ¿verdad? Va a ser igual a la presión 1, ¿no? ¿Cómo? Va a ser igual a la presión 1. Claro, claro. Si yo tengo presión 1 aquí y la válvula está completamente abierta, yo la diseñé con 0 pérdida de carga por roce, la presión 2 es igual a la presión 1. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ahora entiendo. ¿Verdad? Entonces, lo que uno hace con las válvulas hidráulicas es que uno hace un actuador. Entonces, cuando yo quiero cerrar la válvula, tomo presión 1 a través de un actuador, que después lo vamos a ver más adelante, y meto agua dentro de la cámara. La presión 3 que está dentro de la cámara es igual a la presión 1, porque la saqué de aquí mismo. Hice un arranque. Imagínate que aquí yo puse una valvulita y abrí una valvulita y se metió el agua dentro de la cámara. Es igual a pero el área de la membrana aquí es mucho más amplia que aquí. Por lo tanto, la válvula se cierra. Por lo tanto, la presión 1 ahora es igual a la presión 3, pero la presión 2 es 0 porque la válvula está cerrada. ¿Se entiende? Entonces la presión va a ser aún más mayor. ¿Aún más mayor de dónde? De la ¿En qué presión punto? 1. No, la presión 1 es constante. No, la presión 1 es constante, pues, porque la presión te la dio la bomba. Tú pones un manómetro detrás en este punto y te va a medir, por ejemplo, 2 bar. Si yo tomo la presión después de la salida de la válvula está cerrada, el manómetro me pierde 0. Si yo abro la válvula, la presión 2 aumenta, porque ahora hay que pasar flujo y presión, ¿correcto? Y dependiendo yo cómo elegí la válvula, con la pérdida de carga de diseño de la ficha técnica, tengo que saber si está funcionando bien, porque si yo diseñé con 2 metros de pérdida de carga, si
0,2 bar, ¿no es cierto?, de pérdida de carga, y tengo 2 bar, significa que yo con 1.98 me está funcionando bien el sistema, pero si yo a la salida, cuando tengo la válvula abierta, la presión 1 es 2 bar y a la salida es 1 bar, significa que tengo un problema y que tengo una pérdida de presión excesiva y que con 1 bar no voy a poder regar bien los goteros, ¿te fijas o no? Claro, tiene lógica. ¿Verdad? Claro, porque si yo digo, oye, mira, si el catálogo dice que pierde 2 metros y tengo 2 bar y la válvula abierta me da 1,98, le pongo un ticket que está funcionando bien, pero si me está perdiendo presión y me está arrojando 1 bar, nunca va a ser, la P2 nunca va a ser mayor que la P1, chiquillo, nunca. La válvula es un elemento que estorba por roce, no provoca mayor presión, no te va a sumar presión, nunca, la presión 2. La presión 2 es igual o es menor que la presión 1, siempre. ¿Estamos? ¿Se entendió? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, también otro tipo de válvula, el patrón I, que es, fíjense ustedes, es en oblicuo, perdón, y es un flujo semiderecho. Al ser oblicuo tiene pérdidas de carga muy bajas, ¿correcto? Tiene una resistencia a la cavitación, tiene una ventaja que la puedes instalar tanto vertical como horizontal o también en ángulo esta válvula, no afecta su funcionamiento. Tiene, como dije, la gran ventaja que tiene muy baja pérdida de carga, por lo tanto yo puedo prácticamente tener una pérdida de carga cero al pasar un flujo, un caudal determinado. La desventaja es el costo que es muy cara, tiene mucho elemento adentro, por lo tanto tiene una alta mantenimiento, tiene muchas refacciones, y también algo que no puse ahí, también tiene que haber un técnico en el mantenimiento de la válvula, tiene que venir una persona calificada, porque al tener tanto elemento dentro, es lo más posible que si no sabemos bien cómo es, nos van a sobrar piezas, ¿vale? Luego tenemos válvulas hidráulicas de patrón angular, ¿correcto? Significa que el agua entra por aquí y sale acá, nos evitamos un codo, ¿correcto? Fácil de armar, de mantener, ahorra lugar, ya que el codo, ¿correcto? Ahorra que no tengamos tan grande el lugar donde, sobre todo en lugares que tenemos restricción, digamos, de espacio, ¿correcto? Es una válvula que nos soluciona problemas, y la desventaja que solamente se puede aplicar en situaciones especiales, porque al ser angular siempre tengo que entrar por aquí y tengo que salir por al lado. En cambio, una lineal que entra por aquí y sale por acá, la verdad es cosa que es mucho más. Yo al poner un codo la puedo convertir en ángulo, qué sé yo, o sea, puedo jugar más con una válvula lineal que con una válvula angular. Luego están las válvulas hidráulicas que son tipo patrón Sanders, ¿no es cierto? Significa que, fíjense ustedes cómo la membrana está instalada en la tapa, ¿correcto? Está fijada sobre la tapa y la base, ¿correcto? Aquí está la membrana, esta es la que se llena de agua, por aquí llega la presión 1, aquí tenemos la presión 2, y las desventajas que de repente los diafragmas por el uso se desbalancean, ¿correcto? Por lo tanto tienden a deformarse, ¿ya? Son válvulas que, si bien es cierto, son más robustas, las podemos trabajar en altas presiones, sobre los PN16, PN25, sobre los PN10, pero tienen una corta vida, porque tienen, como te dijera, tienen que tener mucha refacción, por lo menos una vez al año, ver un poco las membranas, porque las membranas con las mismas presiones, el de abrir, cerrar, y no tener ahí una guía, ¿correcto? Tiende a deformarse, y al deformarse provocan cavitaciones, ¿correcto? En algunos puntos de trabajo, ¿ya? Es una válvula muy fuerte, la tenemos que usar en algunas aplicaciones, pero tiene esas desventajas que es claro en el momento dado de diseñar o de escoger una válvula. Bien, ¿de qué depende una válvula hidráulica, como la que vimos anterior? La velocidad de cierre y de la apertura. Primero, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de actuador, porque si es un actuador manual donde yo tengo que hacer un giro de una manivela, en este caso, obviamente que el cierre y la apertura va a ser mucho más lento que poner a lo mejor un solenoide eléctrico, donde el solenoide eléctrico, a través de una señal eléctrica, se va a abrir, va a dejar pasar el agua y la válvula se va a abrir, ¿sí? ¿Sí?
Los tamaños, ¿no es cierto?, de los tubitos que van a alimentar el agua dentro de la válvula también son importantes. Entre mayor diámetro tenga el tubo de control, mayor velocidad de abertura y de cierre. Y obviamente también va a depender del caudal. A caudales bajos, la válvula tiende a cerrarse más lento y va a abrirse más lento, ¿no es cierto? Y también va a depender de las presiones. Si yo tengo presiones mucho más altas, ¿no es cierto?, en una misma válvula se va a abrir más rápido también. Si tengo presiones bajas, la válvula también va a demorar más tiempo en abrir y cerrar, ¿ya? Esto, aunque ustedes no lo crean, es súper importante cuando hacemos elecciones de válvula, saber las velocidades y las presiones de abertura y de cierre, chiquillos, ¿ya? Cuando se enfrenten ustedes a algún tipo de problemática profesional, este es un punto súper importante en el momento de elegir una válvula. Aquí tenemos un elemento eléctrico, ¿no es cierto?, que seguramente algunos deben ya conocer, que se llama el solenoide. Este solenoide va adosado, ¿no es cierto?, a la válvula hidráulica, y este es el que a mí es el actuador, ¿no es cierto?, el cual yo les hablaba. ¿Qué es lo que hace este solenoide? Este solenoide, ¿no es cierto?, aquí tiene, ¿no es cierto?, una bobina que al no estar con energía, la bobina está alojada en la base, en un punto de la base, donde, ¿no es cierto?, tiene abierto, aquí entra la presión 1, se convierte en este caso presión 3, y se mete dentro de la cámara de la válvula, y la válvula siempre que no esté energizada, el solenoide, la válvula está cerrada. Pero en el momento, ¿no es cierto?, que yo energizo con 24 volts, ¿no es cierto?, el solenoide, este vástago que estaba en reposo, ¿no es cierto?, al estar imantada la bobina, se contrae, ¿correcto?, y cierra. La presión 1 ya no puede entrar por la base, sino que ahora conectó la presión 3 que estaba en la cámara y la conectó en este punto o en este punto de salida. Por lo tanto, aquí el agua de la cámara salió a la atmósfera y la válvula se abrió porque la P1, correcto, como la lámina anterior, ¿no es cierto?, hizo fuerza en el área menor y la válvula se abrió. ¿Se entiende? Los solenoides son los actuadores No te entendí de la... una parte. ¿Cuál? La parte de que la vía 1 va para un lado y la vía 2 va para el otro lado, una conexión en la medida en la que tiene que ir a la atmósfera, tiene que ir al riego en sí. Mira, para que tú puedas abrir la válvula, para que la válvula se abra, esta agua que está aquí tiene que ir botada a la atmósfera. Mientras haya agua y presión en este punto, la válvula va a estar cerrada, porque esta área es mayor que la P1, ¿sí? Ah, ya entendí, Por lo tanto, el actuador lo que hace, ¿no es cierto?, que en su minuto tiene, cuando está sin energía el solenoide, pescó agua de este punto, que es la P1, y la metió a la cámara P3. Pero cuando tú energizaste el solenoide, cambió de posición y esta agua la botó a la atmósfera. ¿Se entiende? Sí. Entonces va junto con la conexión de la válvula hidráulica. Entonces va junto con la válvula hidráulica. Con esta misma conexión con la válvula hidráulica, lleva el agua hacia las solenoides. El solenoide no tiene la suficiente agua, para agua de otra parte para llevarla a la atmósfera. Correcto. Ya. El solenoide lo que hace es, según esté energizado o no, te cambia la posición de o meter agua adentro de la cámara para que la válvula se cierre, o sacar el agua de la cámara para que la válvula se abra. Esto hace el solenoide. Ya, vale. El solenoide es el actuador de la válvula hidráulica. La válvula hidráulica se abre y se cierra sin energía porque mete la misma presión, ¿no es cierto?, del sistema para abrirla o para cerrar. Pero este es el actuador, este es el que hace la magia, ¿correcto?, de abertura y cierre. Y por eso que tiene esta aletita aquí, porque esta aletita lo que hace es que levanta el eje o lo baja en forma manual. ¿Te fijas, no? Hace una acción física aquí para subir el solenoide o para bajar el solenoide. La válvula se abre o la válvula se cierra. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. Excelente. Entonces, esa duda solamente. No, está bien, se tienen que preguntar, chiquillos, ¿ya?
Esa es la idea, pues si no... Bien, vamos a trabajar ahora. Me imagino que tienen toda su aplicación, correcto, de RIS Ibérica en sus celulares o en su computadora, en fin. Yo creo que era más fácil bajarla como aplicación en los celulares. Y vamos a entrar vamos a hacer un ejercicio. Voy a buscar la aplicación. La aplicación está aquí. No sé si la ven ahí, pero aquí la aplicación está aquí. ¿No es cierto? RIS. Y me abrió este escenario. ¿Están todos aquí o no? ¿Chicos? Sí. Sí, bien. Por lo tanto, ahora nosotros nos vamos a ir a lo que dice simulador de presión. Vamos a apretar la teclita que dice simuladores, correcto, y nos vamos a ir a presión de trabajo. Hay aquí, al apretar simuladores, nos va a llevar a un ambiente que dice presión de apertura y al lado presión de trabajo. Y vamos a apretar el presión de trabajo. Y nos abrió ahora este ambiente. ¿Están todos ahí? Sí. Que no. ¿Ah? Entonces van a apretar donde dice tamaño de válvula, van a buscar una que dice 2 pulgadas metálica rosca. ¿Ya? Y donde dice caudal, que es el caudal, ¿no es cierto?, que va a estar relacionado con los metros cúbicos, le van a poner el número, le van a poner que van a pasar 25 metros cúbicos hora por la válvula. ¿Qué pérdida de carga les dio? 2.31. 2.31. Por lo tanto, es una pérdida de carga permisible de lo que para poder elegir que podemos pasar por esta válvula 25 metros cúbicos. Significa que, ¿no es cierto?, que al perder los 2.31 metros, significa que si yo entro, ¿no es cierto?, con 30 metros, presión 1, a la salida, al pasar 25 cubos, a la salida voy a tener, ¿no es cierto?, 28 metros columna de agua aproximado, un poquito menos, porque son 2.31, ¿verdad? Por lo tanto, está bien a su criterio, ¿estaría bien elegida esta válvula? Yo les dije, ¿no es cierto?, que cuando me piden que yo recomiende... Sí, dime. Lo siento, es que me perdí y me está yendo la batería del celular y no sé cómo entrar en la parte del... No sé cómo entrar otra vez. Siento. ¿Entrar a dónde? ¿A dónde querés entrar? La RIS Ibérica. Se me apaga el celular y necesito entrar. Entonces, me olvidaron los pasos. Por eso, tienes que bajar la aplicación primero que se llama RIS Ibérica, entra en simuladores, abre la aplicación, entra en simuladores y en simulador, ¿no es cierto?, te va a aparecer, ¿no es cierto?, dos alternativas, ¿no es cierto?, que dice una presión de apertura y otra que dice presión de trabajo, y lo que vamos a hacer, si tú sigues las instrucciones de la lámina, dice entrar en presión de trabajo. Y en presión de trabajo vamos a poner el tamaño de la válvula a una 2 pulgadas metálica con hilo, rosca significa hilo, y el caudal vamos a poner 25 cubos y nos dio como resultado, ¿no es cierto?, 2.31. Esa es la pérdida de carga, ¿verdad, chiquillos? ¿Se entendió? Ah, ya. Si yo esta misma... El caudal se pone 15.0 o 20.0. Es automático, tú buscas el caudal ahí, tú aprietas nomás, no hay nada que poner. Bien, la misma válvula, chiquillo, por ejemplo, yo ahora voy a tomar el 25 cubos y voy a decir no, voy a pasar 30 metros cúbicos hora. Y inmediatamente la presión me subió ¿a cuánto? 3.33. La pérdida de carga, 3.33. Entonces es una válvula que yo la puedo considerar como para colocarla en una instalación donde voy a pasar 30 metros cúbicos hora. Bueno, en el ámbito de lo correcto estaría medianamente bien. Bueno, usted dice que le piden 2, pero no es tanta la diferencia. No, es que no es que me pidan. Lo que yo estoy diciendo es que las bases de ingeniería
cuando tú haces una ingeniería, cuando tú haces un diseño de riego, o quieres poner una válvula de control, lo que se recomienda para no bajar tanto las velocidades es que tú no puedes perder más de 2 metros. Por lo tanto, al poner 30 cubos en esta válvula, ¿es recomendable o tengo que irme a otro modelo? No, Otro modelo. Me tengo que ir a otro modelo. Aquí no hay, excepto que un diseño de riego necesite perder presión, porque es un sector más chico, pero eso es otro capítulo, ya luego lo podemos ver más adelante, pero 2 pulgadas. Por lo tanto, yo lo que hago, ¿no es cierto?, a los 30 cubos, yo me voy a la aplicación y voy a elegir otra válvula. Voy a elegir, por ejemplo, la de 3 plásticas. Y voy a poner 30 metros cúbicos ahora. ¿Y qué presión me dio ahí de pérdida de carga? 0.96. 0.96. O sea, es una válvula que prácticamente me va a perder 1 metro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar con estas aplicaciones? Les quiero enseñar de que cuando ustedes tengan que recomendar una válvula, ¿no es cierto?, tienen que preguntar, oye, ¿qué presión tenemos? ¿Qué caudal tenemos? Perfecto. Yo te voy a decir la válvula del diámetro que tienes que instalar. ¿Se entiende? La aplicación en forma automática te da la fórmula, digamos. Ya está todo, ya dije antes, ya está todo en internet. Bien, si yo, por ejemplo, quiero pasar más caudal, por ejemplo, quiero pasar 100 metros cúbicos hora, esta válvula de 3 plásticas, ¿qué pérdida tengo? 10.63. Por lo tanto, ¿es una válvula que yo voy a recomendar? No. No. Voy a buscar la válvula, voy a buscar una válvula más grande, por ejemplo, buscar una válvula de 6 pulgadas. Metálica brida, dice ahí. 6 metálica brida para 100 cubos. ¿Qué pérdida de carga tengo? 0,32. 0,32. Una súper buena válvula. La voy a achicar porque a lo mejor es muy grande. Es más cara, ¿no sé? Te voy a poner las 5 pulgadas metálica brida para 100 cubos. Listo. ¿Qué presión me dio? 2.03. 2.03. O sea, podría colocar una válvula de 5 pulgadas para pasar 100 metros cúbicos la hora y perder los 2 metros que seguramente el diseñador de riego calculó para que el sistema funcione bien. ¿Se entiende, no? Si voy a diseñar yo, busco una válvula que pierda máximo 2 metros y esos 2 metros yo después se los sumo a la bomba. ¿Correcto? Todas las pérdidas de carga de la tubería PVC, de los codos, de las válvulas, de los filtros, tienen pérdidas de carga. Y esas pérdidas de carga yo las tengo que sumar y sumarse a la bomba para que el sistema, ¿no es cierto?, si los goteros me dicen 1 bar, significa que son 10 metros para que funcione bien un gotero. Si yo en una pérdida de carga de una válvula tengo 2 metros, en la tubería de PVC tengo 2 metros, y en los filtros tengo 5 metros, sumo 10 más 2, son 12, más 2, 14, más los filtros son 17. Por lo tanto, la bomba, ¿no es cierto?, tiene que empezar por tener presión sobre los 17 para que a mi gotero lleguen los 10 metros o 1 bar que necesitan para trabajar. ¿Se entiende? Así se hace un sistema de riego, chiquillo, como se diseña. Lo último que se escoge es la bomba. Primero se toma el sector. Esto va a depender la bomba que elijas, ¿cierto? Siempre lo último que eliges es la bomba. Claro. Y de eso depende la bomba que elijas. No puedes comprar una bomba y decir, ya, ahora hago mi sistema de riego que tengo. No, primero empiezo. Sectores de riego. Tengo el caudal de gasto, ¿cierto? Ya tengo la Q para ir al almacén, decir, necesito una bomba de un caudal, por ejemplo, en este caso, de 100 metros cúbicos hora, porque ese es el gasto de mi sector. Y la presión, empiezo. ¿Cuánto necesito de presión para los goteros? ¿Cuánto perdí en la válvula? ¿Cuánto perdí en el codo? ¿Cuánto perdí en el caudalímetro? ¿Cuánto perdí en la tubería de PVC? ¿Cuánto perdí en los filtros? Y llegué a la bomba. Y ahí recién digo, mira, para llevar esos 100 metros cúbicos la hora, y si es un terreno plano, ¿no es cierto?, y necesito 2 bar, pero si yo tengo después que subir eso a un cerrito que tiene 5 metros, esos 5 metros también tengo que ir y decir, mira, tengo que sumar ahora la diferencia de cota para que el agua pueda subir a ese punto.
Y ahí voy al almacén y digo, necesito una bomba de caudal de 100 metros cúbicos la hora, con una presión, en este caso de 4 bar, de 3 bar, de 5 bar, dependiendo la suma que yo hice desde los la presión que necesitaba de trabajo desde los emisores hasta llegar a la bomba indicada ante los filtros, ¿se entiende? Y si tengo succiones positivas, por ejemplo, el tranque lo tengo en altura, descuento esa presión, porque esa presión ya la tengo como presión positiva para el diseño de riego. Pero siempre que elijo una válvula, el diseñador de la empresa de ingeniería de riego, está diseñando, siempre va a determinar una pérdida de carga de 2 metros en la válvula. Eso es por colegio, es por disciplina de ingeniería. ¿Estamos? Profesor, entonces, ¿sí? Entenderse bien, pero se tiene que ver el sector del riego. Verse el sector del riego, tomarse en cuenta el tipo de gotero, la vía de transporte, el caudal necesario para este gotero, con ello se compra la bomba final. Claro, pero tú junto elegiste los filtros, que te pasara todo el agua, elegiste las tuberías de PVC con el diámetro indicado para que pasara toda esa agua, ¿no es cierto? Elegiste la válvula ahora con este sistemita para que pasara toda el agua, para que pueda alimentar lo que te va a demandar los goteros, ¿vale? Ya. Bien. Si lo estoy anotando todo. ¿Se entendió, ¿no es cierto? Bueno, los profesores obviamente que pueden apoyar un poco el diseño, no era tema de hoy, digamos, cómo diseñar. Hay cursos de diseño también. Pero hoy día estamos eligiendo una válvula. Y ahora nos vamos a ir a la simulador de presión, correcto, que el otro también está jugando con la aplicación. Va a ver en la prueba también hay un juego de aplicación, por si acaso, en la evaluación que se les va a entregar, ¿no es cierto? Y me voy a devolver y ahora voy a entrar a lo que se llama, ¿no es cierto?, la presión. Voy a entrar al simulador de presión, correcto, donde voy a hacer el mismo ejercicio, voy a ver el tamaño de la válvula, en este caso vamos a ver la de 2 pulgadas metálica. ¿Me siguen, no es cierto? Correcto, y luego le voy a colocar que el caudal mínimo de 10 metros cúbicos la hora, ¿y cuál es la presión mínima necesaria? 10 metros. Voy a poner 10, correcto, ¿y qué pérdida de carga me dio? ¿O qué presión mínima es necesaria? 0,36. Claro, ¿no es cierto? Perdió. Claro, hay que buscar la metálica BP o la otra. BP. Ya, la BP. ¿No es cierto? Y eso nos dio que el caudal mínimo, ¿no es cierto?, de riego va a ser de 10 metros cúbicos la hora. La presión mínima son el VAR, que necesitan los goteros, ¿no es cierto? Y me dice que tengo una pérdida de 0,4, o sea, súper buena pérdida, y que la presión necesaria aguas arriba es de 10,4. Y ahí tengo que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque tengo una velocidad del agua por metro por segundo de 1,4. ¿Y cuánto dijimos que no nos podíamos pasar de la velocidad del agua en metros por segundo en un diseño? Perdón, ¿cuál era el tamaño? Pero ve la lámina, hijo. Dice 2 pulgadas metálica rosca, caudal mínimo. Llena, ahí están los datos. ¿Cuánto es la velocidad entonces que dijimos que no nos podíamos pasar para diseñar una buena válvula? En este caso dice 1,4. ¿Cuánto es lo de lo que no podíamos pasar? ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿no es cierto? Dijimos que la velocidad del agua en metros por segundo nunca podía sobrepasar los 2. De hecho, en sistemas de riego por goteo, generalmente nos sobrepasamos el 1,98. O sea, ese es el número verdadero, 1,98. Entonces, cuando en este caso la velocidad del agua dentro de esta válvula es 1,4. Por lo tanto, está súper bien diseñada, en este caso, para pasar un caudal mínimo de 10 metros cúbicos la hora. Pero si yo cambio estos 10 metros cúbicos la hora, le voy a poner 50, pónganlo ustedes ahí, 50. Fíjense ustedes lo que pasó, la velocidad se me fue a 7,1, por lo tanto, ¿es una válvula recomendable en velocidad? ¿Chicos? No es recomendable.
No es recomendable porque tengo una velocidad dentro de la válvula de 7.1, donde mi máximo diseño es 2, y miren la pérdida de carga. Está haciendo una pérdida de carga de 8.9 metros, por lo tanto la presión que necesito aguas arriba para poder tener en los goteros un bar, necesito casi tener el doble de presión dentro de la válvula, porque tengo mucha pérdida, ¿vale? Entonces, con este simulador de presión también podemos determinar, ¿no es cierto?, el diámetro de la válvula, indica para poder suministrar la presión. De acuerdo a la información entregada. Que tiene el micrófono abierto, ahí lo está todo correcto. Por lo tanto, estos simuladores, gracias. Por lo tanto, estos simuladores nos ayudan, ¿no es cierto?, en poder escoger, poder recomendar en forma rápida, hasta que no se lo aprendan de memoria, el caudal permisible por válvula, ¿no es cierto? Hay mucho técnico que ya el número lo tiene en la cabeza, sabe cuánto pasa por una tubería de 50 milímetros, sabe cuánto pasa por una válvula, sabe cuánto pasa por algún sistema de filtro, porque el día a día obviamente los hace, digamos, ya acordarse, tener buena memoria, pero estos simuladores nos sirven un montón en el celular como para poder determinar qué problema puedo tener en un sistema de riego, porque a lo mejor si puse una válvula en el diámetro que no estaba indicado, a lo mejor mi problema está en la válvula, ¿correcto? Por lo tanto, rápidamente puedo determinar, mirando el modelo de la válvula, viendo el diámetro de conexión, sabiendo el caudal, sabiendo la presión del sistema, si la válvula que está instalada en el sistema de riego nos está afectando en forma favorable o en realidad nos está provocando un dolor de cabeza y estamos escarbando en la bomba, estamos escarbando en los filtros, estamos escarbando en los goteros, siendo que el problema lo tengo en una alta pérdida de carga o en una mala elección de la válvula de control. ¿Se entendió? Y aquí tenemos después circuitos de control, piloto, accesorio, que son los que le dan la inteligencia a la válvula. Tenemos la válvula hidráulica y los circuitos, ¿no es cierto?, de control, son los que le van a dar los actuadores, los que le van a decir a la válvula, mira, abre, cierra, regula, en fin. Y los circuitos de control, ¿no es cierto?, tenemos solenoides, tenemos válvulas manuales, que podemos abrir o cerrar la válvula en forma manual. Aquí podemos abrir o cerrar la válvula en forma automática. Y tenemos distintos pilotos correctos, con distintos colores de resorte, dependiendo las presiones que queramos regular a la salida de la válvula, o presiones que queremos mantener antes de la válvula, dependiendo del conflicto hidráulico. Hay mucho conflicto hidráulico que se puede solucionar con una válvula a través de estos accesorios, ¿correcto? Y donde los pilotos, ¿correcto?, también funcionan con presión y tienen unos resortes adentro que son los que al final se van a resistir, ya sea presionándolos más o liberándolos más, donde nos van a regular presiones, ya sean, nos va a regular presiones aguas arriba, como nos puede regular presiones aguas abajo. Cuando regula presiones aguas arriba, la válvula se llama sostenedora, o válvula de sostensión, y cuando regula presiones 2, ¿no es cierto?, presiones aguas abajo de la válvula, se llama válvula reductora o válvula reducida de presión. Y esto se hace a través de estos pilotos en forma automática, ¿correcto? Y la regulación es muy fácil, se hace con una llavecita, dependiendo, digamos, cómo regulo el resorte, pongo un manómetro, ya sea, si es sostenedora, pongo el manómetro a la entrada de la válvula y soltando, aflojando o apretando el tornillo, voy a llegar a la presión ideal. Si es una reductora, el manómetro la coloco a la salida de la válvula y aflojando o presionando el resorte del piloto, voy a llegar a la presión establecida que necesito. Por ejemplo, si mi sector de riego necesita que siempre estable esté con 2 bar, yo pongo el manómetro, regulo el piloto, me quedan 2 bar. Y cualquier cosa, cualquier situación que me ocurra en la presión 1 o en las aguas arriba, el piloto siempre me va a mantener la presión estable de salida de la válvula de trabajo de los emisores. Este es un elemento, sobre todo se usa mucho en todos los equipos de riego que son sinuosos, ¿correcto?, donde las presiones se pueden alterar producto de
los accidentes geográficos. En cambio, con este piloto uno puede mantener la presión estable, ya sea, como sea el caso, como reductora o como sostenedora. Correcto, y aquí, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo está puesto el piloto arriba de la válvula. Aquí está el tornillo, el cual yo aflojo o aprieto, dependiendo la presión que yo quiera mantener fija. En la válvula reductora, ¿no es cierto? El piloto reductor se puede setear hasta conseguir la presión deseada aguas abajo, y en las válvulas sostenedoras de presión, el piloto sostenedor se puede setear hasta conseguir la presión deseada aguas arriba. Incluso pues, la puedo combinar, puedo mantener presiones aguas arriba y puedo mantener presiones aguas abajo, y coloco dos pilotos, uno que actúe como sostenedor y otro que actúe como reductor. Aquí tenemos una válvula de alivio rápido, también con un piloto, también se setea, ¿no es cierto? Esta es la entrada, aquí se conecta a través de un collarín en la tubería de PVC, y la salida va a la atmósfera, va liberada. ¿Y qué es lo que hace esta válvula? ¿No es cierto? Alivia cualquier sobrepresión que venga en la tubería que nos pueda dañar, ¿no es cierto? Una sobrepresión, válvulas cerradas, que alguien nos cerró las válvulas y echa a andar la bomba y se elevó la presión y que nos puede romper, ¿no es cierto?, las tuberías. Esta válvula lo que hace, ¿no es cierto?, es liberar en forma rápida todo el exceso de presión a la atmósfera. Y abajito, aquí tenemos una válvula un poquito más sofisticada, que es la válvula anticipadora de golpe de ariete, que lo que hace es que anticipa la sobrepresión de las impulsiones y la libera a la atmósfera. Acusa las ondas negativas dentro de una tubería, cuyas ondas pueden venir a la velocidad del sonido. ¿Saben ustedes cuánto es la velocidad del sonido? Lo voy a dejar como pregunta para la evaluación, que averigüen cuánto es la velocidad del sonido. Correcto, cuando dicen el avión pasó la velocidad del sonido, ¿a qué velocidad puede ir por metros por segundo? Eso es cuando tenemos una impulsión y paramos la bomba, cuando viene la onda negativa devolviéndose hacia la bomba, porque es una impulsión hacia arriba, ¿correcto? Puede venir esa onda, puede venir casi a la velocidad del sonido, ¿correcto? Por lo tanto, lo que hace esta válvula, ¿no es cierto?, que anticipa esta onda y la abre. Es una válvula combinada entre sostenedora y válvula de alivio rápido, que lo que hace es que la abre y saca toda la sobrepresión que nos puede dañar la tubería y todos los elementos que tenemos conectados en esta tubería, como filtros, bombas, válvulas, etcétera, y la libera a la atmósfera, ¿ok? Así que es una válvula que nosotros la vendemos mucho para las impulsiones. Todos los riesgos de cerro, generalmente vendemos una válvula anticipadora que sirve para proteger todos los sistemas, ¿ok? Las ondas del sonido sería 343,2 metros por segundo. Imagínate, es mucha velocidad, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que la onda se traslada a 300 metros, o sea, 3 cuadras en un segundo. Rápida, ¿no? Es como flash, ¿no? Por lo tanto, esta válvula tiene la capacidad de anticipar esa onda. Por eso que se llama válvula anticipadora de golpe de ariete, porque el que provoca el golpe de ariete, el que provoca el daño en la tubería, es este golpe de ariete, que viene a 300 metros por segundo. Por lo tanto, la válvula lo que hace es que cuando se da cuenta que viene este golpe, libera agua a la atmósfera y con eso protegemos todo el sistema. ¿Se entendió? ¿Qué tiempo, chicos? Nos quedan 9 minutos. Bien, y luego también tenemos otro tipo de válvula, que es una válvula de retrolavado, que es una válvula de 2 vías o 3 vías, ¿correcto? La cual se usa en los sistemas de filtros, ¿correcto? Y que tiene la condición de que la válvula cambia de posición, ¿correcto? En este caso, ¿no es cierto?, la válvula está entrando por aquí el agua sucia y pasando por este sector al filtro, pero cuando necesito lavar el filtro, necesito que el agua se devuelva y que el agua que está dentro del filtro se me vaya por esta conexión de la válvula.
Entonces lo que hace el vástago acá adentro es que en un principio tiene conectado en esta posición, y cuando quiero hacer retrolavado de filtro, el solenoide le da una señal, la válvula, ¿no es cierto?, se cierra, pero no se cierra, sino que lo que hace es cerrar este punto, que es la presión 1, y deja la presión 2 conectada con la presión 3, que es la atmósfera. Aquí pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, una válvula puesta, y aquí está mostrando que el agua entró sucia a través de un sistema de filtro, pasó por la válvula de retrolavado, hizo la filtración aquí, se fue al manifold, pero cuando necesito, ya tengo sucio los filtros, necesito lavarlo, tengo que meter agua en forma inversa, como está en el segundo filtro, y la válvula cambió de posición, ahora ya no me entra el agua aquí en presión 1, está obstruida, pero me conectó la cámara del filtro, me lo conectó al drenaje donde saco el agua sucia para lavar el filtro. Aquí entró el agua, lavó el filtro, movió la arena, sacó los sólidos de suspensión que eran más pesados, que tenían mayor peso específico que el agua, y me la botó al drenaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funcionó la válvula de retrolavado? No, yo no la entendí muy bien. Bien, vámonos de nuevo. Bien. Disculpa, pero como hidrociclón, ¿no es cierto? ¿Cómo? Funciona como un sistema filtrado de hidrociclón, ¿no es cierto? No te metas en eso porque es el curso del cuarto módulo. No. Después yo te voy a enseñar lo que es un hidrociclón, un filtro aneal. Lo que tienes que entender aquí es la válvula. La válvula tiene una posición, tiene dos, fíjense ustedes que tiene tres conexiones. Una, me devuelvo, tres conexiones. Una, dos, tres, ¿sí o no? El agua entra por aquí en este caso. Aquí tengo presión 1. Acá tengo presión 2 y aquí está obstruido ahora aquí. Ya no, aquí no sale agua, está cerrado. Aquí tengo presión 1, tengo presión 2. En el filtro está funcionando así. Presión 1 a la presión 2 y está llenando este filtro. Ahí, en esta posición. Cuando tengo que lavar el filtro, muevo a través de un solenoide, un chispazo eléctrico en forma manual, yo muevo este vástago y cierro este punto. Pero al cerrar este punto libero este. Por lo tanto, en esta posición, acá, ya no me pudo entrar el agua sucia, el P1, porque el filtro, el flujo de inverso se me vino al otro lado y me salió por esta otra conexión que sería la P3. Ahí está el cambio. Una función, que es lo que quiero que entiendan ahora, y la segunda función es cerrar ahí y abrir para el drenaje. ¿Se entendió? Sí, ahora sí lo entendí. Gracias. Otro, más preguntas. Bueno, con esta última lámina terminamos de revisar las válvulas, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos dimensionarlas, sabemos los actuadores, sabemos los distintos fuentes de válvula. Tengo 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, algo, porque ya estamos al borde del tiempo que tengo designado. Disculpe, las válvulas de retención de agroquímicos también requieren de una cierta presión para ser lavadas, ¿cierto? ¿De retención? ¿Cuál es de retención, hijo? ¿De qué cosa me hablas? Porque no entendí. La retención de agroquímicos. Ya, pero es una válvula de retención, tiene mantenimiento, digamos, que es desarmarla y inspeccionarla, y si está trabajando, tienes que dejarla trabajar, ¿no? ¿Tú has ido al cardiólogo? No. ¿A que te chequee tu corazón? ¿Pero te sientes bien del corazón o no? Sí, me siento bien. Sientes bien, ¿cierto? Haces deporte y todo. Y si fueras a ver al cardiólogo y te dijera, mira, sabes que tienes tan buen plan de ISAPRE, tienes un plan de ISAPRE espectacular, que te sale muy poquito operarte, ¿te harías la operación? Si me sirviera así, pues obvio. No, pero te estoy preguntando tú ahora, pues, si te sientes bien del corazón o no.
Ah, sí. No, no, ¿Qué le dirías al doctor? No, pues, le dirías que no. Si hay algo que está funcionando, chicos, está funcionando bien, y usted tiene los instrumentos como manómetro, amperímetro, flujómetro, pluviómetro, para ver una enfermedad de gotero y todo, tienen que dejarlo que esté funcionando bien. El mantenimiento se hace primero preventivo con los instrumentos. Si yo voy al doctor, del cardiólogo, y me dice, ¿sabe que usted tiene aquí un problema? Que si usted claro, me voy a tener que operar. Pero si no tengo nada, mi presión está bien, si mi corazón anda bien, mis latidos están bien, no tengo que hacerme operaciones, ¿se entiende o no? Pero ¿qué es lo que hace el doctor para determinar si mi corazón está bien o mal? Me pone instrumentos. ¿Qué es lo que determinas tú para saber si algo está funcionando bien o mal? Tienes instrumentos. Y ya los dije, amperímetros para la corriente, tienes los manómetros, tienes flujómetros, tienes el caudalímetro, tienes, ¿no es cierto?, el pluviómetro. ¿Se entiende, no? Y son los indicados, y con los instrumentos yo puedo determinar los problemas. Si tú me invitas un día a ver un equipo de riego y están todos los manómetros malos y quieres que yo te vaya a determinar si los filtros están funcionando bien o qué sé yo, lo primero que te voy a decir es que tienes que cambiar los manómetros y que cuando los cambien me avisa y voy a volver. Porque si no tengo instrumento, no voy a poder determinar si los elementos están funcionando bien o están funcionando mal. ¿Te entiendes? Igual, mi pregunta ya enfocada porque el uso constante de agroquímicos vía fertirriego genera muchas sales. Entonces, igual, Por eso, pero en una válvula de retención, si se te acumulan sal en el resorte, ¿qué le va a pasar a la válvula? Se tapa. ¿Y qué va a pasar? Que no va a trabajar, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta, porque cuando abras la llave, te das cuenta que no hay flujo porque se obturó la válvula, por lo tanto, ese es un momento que tienes que cambiarla, reemplazarla, limpiarla, lo que sea necesario. La válvula te va a indicar cuando necesita mantenimiento. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que ya estamos justo. Y Loreto me dice que no me puedo pasar. Esta me da culpa a mí. Siempre hay alguien que echarle la culpa. Bueno, yo por mi parte me despido, le agradezco este lindo día aquí santiaguino, la oportunidad que tuve de por lo menos dejarlo en el umbral de lo que es la valvulería. Y nada, tienen las presentaciones, tienen la grabación, el video y las consultas. Así que muchas gracias. Una pregunta. Tiene que ver con la parte de los videos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escucho. Dale, te escuchamos bien. La grabación que están haciendo, ¿dónde la puedo descargar? Las grabaciones que se publican en el canal de YouTube del proyecto. Les puedo mandar un mail a todos los mails que se registraron con el canal para que lo puedan acceder. Bueno, desde YouTube no se pueden descargar, pero entiendo que hay algunas aplicaciones que te permiten descargar videos de YouTube, que los necesitaran descargar. Entonces los videos, las grabaciones de esto van a estar en YouTube. ¿Y cómo se llama el canal? El canal se llama, déjame el nombre. Futuro Técnico G. Eso. Ya, gracias. Futuro Técnico G. ¿Alguien tenía otra pregunta por ahí? Yo me conecté tarde, a las 11 de la mañana. No veo el chat de la asistencia. Sí, déjeme, te voy a compartir pantalla para resolver esto. Voy a compartir pantalla ahora, Germán. Por alguna razón, que no sabemos bien cómo funciona, hay algunos que el programa no reconoce como su mail. Entonces, por alguna razón no pueden entrar al chat. Vamos a tratar de resolverlo para la próxima semana. Pero por mientras, si me envías un mail a lquiroga@grupoeducativo.cl, yo te envío el link para que puedas registrar tu asistencia. Anoten el mail, lquiroga@grupoeducativo.cl. Y también, para que lo sepan todos,
porque yo envié el link igual a todos sus mails, pero algunos mails rotaron. El link de las próximas sesiones es el mismo que estamos usando ahora. El link que usamos en la primera sesión es el mismo link que se repite para todos los miércoles a las 10 de la mañana, ¿ya? Para que no se preocupen por eso. Siempre les va a funcionar el mismo link. Gracias. Nada. Gracias. Eso sí, la vez pasada sí me funcionaba el chat. No sé por qué ahora no habrá funcionado. Por eso es raro, como que no logramos entender bien cuándo acepta o no acepta como participante de la sesión. Puede ser que tenga que ver con el mail que estén usando, pero no estamos tan seguros. Esto vamos a averiguar bien y les contamos. Pero si no, vamos a asegúrense nomás de en el link de asistencia registrar bien sus mails, porque igual les vamos a ir enviando links de asistencia al mail para asegurarnos de que siempre lo tengan. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ya, Germán, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Hoy día hubo casi 120, 125 conectados. Así que agradecerle a todos los estudiantes de los 4 establecimientos de la red y también los estudiantes de INACAT, la sede de Santiago Sur, por haberse sumado al día de hoy. También muchas gracias, Germán, por tu disposición, por las ganas de transmitir tus conocimientos. Encantado. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un buen día y mañana es feriado, ¿eh? Así que rico. Adiós. Eso. Cuídense. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Buen día. Gracias. Chao.